Estábamos en la noche ayer como a 27, ¿sí, no? Y estaba bien fresco para nosotros aquí. Ayer en Monterrey por la noche estuvimos a 35, 36 y hasta 38. Pero gracias a Dios por el clima también. Ahora vamos a disponernos para escuchar la palabra de Dios. Aquí estamos más frescos, ya hay abanicos y está excelente el clima. Doy gracias al Señor por permitirme compartir la palabra suya en esta tarde. Gracias a la iglesia que me ha invitado, al pastor, a la familia. Y vamos a ir entonces, hermanos, a la escritura. Vayan a Génesis, por favor. Génesis capítulo 1, tenga ahí su Biblia abierta. Enseguida estaremos indicando qué porciones y en qué orden vamos a ir leyendo, pero por favor vaya a Génesis capítulo 1 y tenga ahí la porción dispuesta. Vamos a iniciar con una oración, así como están en sus lugares, y después vamos a comenzar con la primera sesión, que es esta tarde. Les voy a invitar a estar de pie, por favor, para tener la lectura. Y vamos a leer versículo 1 solamente. Génesis 1 y versículo 1. Si lo tienen, lean conmigo, por favor, este único versículo. Dice así la escritura: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Hasta ahí. Padre, gracias por la misericordia mostrada, por tu gracia derramada, por esta bendición que tenemos ahora de estar aquí para escuchar tu palabra. Danos un corazón atento, Señor, una mente concentrada. Danos gozo, Señor, para recibir tu palabra, y ayúdame para compartirla y que pueda ser clara, Señor. Dejamos en tus manos este tiempo rogándote que obres, que te glorifiques y que nos edifiques. En el nombre de Cristo, nuestro Salvador. Amén. Pueden tomar sus lugares, por favor. Un tema por demás de lo mejor que podemos atender el día de hoy, de lo más importante que debiéramos considerar en los tiempos que estamos viviendo. Por lo tanto, es un privilegio poder abordar este tema a la luz de la palabra de Dios, un tema sobre la familia. Quiero hablarle en esta tarde sobre la familia y la comunión con Dios. Suena muy general así nada más, la familia y la comunión con Dios. Pero desglosarlo, entenderlo, meternos en lo que significa esta frase, la familia y la comunión con Dios, se va a dar cuenta primeramente que esto es inseparable, debiera ser inseparable. Hablamos de familia, hablamos de comunión con Dios. Debiéramos saber que además esa es la clave, esta verdad declarada en esta frase es la clave para disfrutar de lo que llamamos familia. Vamos a ver tres puntos básicamente para que usted pueda saber en dónde nos encontramos. Me gusta decir los puntos para que usted vaya ubicándose y sepa en qué parte del camino vamos en la exposición. Veremos primero la raíz de la familia. Luego vamos a considerar la ruptura de la familia. Y después terminaremos viendo el rescate de la familia. Porque Dios es el autor de la familia, tú debes ajustarte a su diseño. Porque Dios es el autor de la familia, tú debes ajustarte a su diseño. La conexión natural entre Dios y la familia se llama comunión. Y vamos a comenzar, si queremos entender cuál es la raíz de la familia, yendo al principio, donde la Biblia por primera vez habla de la familia. Y ese lugar al que me refiero es en Génesis 2:24. Hay un principio en la hermenéutica, en la interpretación de la Biblia, que se llama el principio de la primera mención.
Y dice que cuando quieres aprender algo acerca de cualquier tema en la Escritura, tú tienes que ir a la primera vez que se habló acerca de ello, porque allí vas a encontrar la esencia, vas a encontrar la semilla, de allí se va a llevar el desarrollo de todo lo demás sobre ese tema. Así que vamos a ver cuándo fue por primera vez que se habla de la familia. Y diríamos todos sin lugar a duda que es Génesis 2:24. Pero yo quiero ir un poco más atrás, porque si hablamos de familia, vamos a ver que hablamos de un diseñador de la familia. Y la familia es como una obra de arte, es como una creación perfecta. Es un diseño maravilloso, y si queremos entender la obra de arte, necesitamos conocer un poco acerca del autor. Cuando usted ve una pintura, cuando usted ve una escultura, cuando usted ve un edificio, quizá lo puede apreciar a medias luces y según su entendimiento, pero si quiere entender el valor de esa obra, necesita conocer un poco del autor. Vemos de repente algunos cuadros ahí en pinturas y dice uno, mira, wow, es un Picasso, y algunos ven solo unos cuantos rayones. No tiene sentido aquello. Pero cuando conocemos un poco del autor y entendemos lo que quiso plasmar y lo que significa cada trazo, le vamos a hallar un valor que no le habíamos visto a esa obra. Bueno, es semejante cuando hablamos de la familia. Algunos ven solamente unos cuantos pintarrajazos cuando se habla de la familia. Algunos ven unos cuantos garabatos cuando se habla de la familia. Pero cuando entendemos quién la diseñó, entendemos un poco del autor, entonces vamos a apreciar esa obra maravillosa llamada familia. Y ahí es donde quiero que vayamos cuando hablo de la raíz de la familia. En una palabra, la raíz de la familia es Dios. Y esa primera revelación para nosotros está en el pasaje que leímos. Y quiero que entienda, hermanos, qué significa, porque entender la esencia de Dios revelada a nosotros nos va a hacer entender la familia correctamente para disfrutarla. Pero vayamos entonces a ver un poquito sobre el autor. En el principio creó Dios. Esa palabra que usa de sí mismo para presentarse en Génesis 1:1 es la palabra Elohim. Y es el nombre singular de Dios que denota pluralidad. Es el nombre singular de Dios que denota pluralidad. Conforme avanza la revelación divina, encontramos que el Señor, Elohim, dice de sí mismo en Génesis 1:26, hagamos al hombre. Hablando en plural otra vez. Y seguimos avanzando y dice a nuestra semejanza, hablando en plural. Llegamos a Génesis 11 cuando vemos la torre de Babel y el Señor desciende para confundir sus lenguas y dice descendamos. Y entonces vemos que este Dios es un Dios que denota más de uno, es un misterio. Conforme encontramos la revelación completa nos enteramos que se trata del Dios Trino. El Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, la singularidad en la pluralidad, es uno en tres personas. Pero esto, más allá de una composición, nos enseña la profundidad de la comunión. Porque ese es el sello de Dios. Cuando yo entendí esto, según yo caí en cuenta de por qué Dios había creado entonces algo. Cuando dice la Escritura, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, me hice la pregunta que yo no sé si usted se la ha hecho antes. ¿Qué había antes de que Dios creara nada? ¿Qué existía antes de que no hubiera más que Dios? Porque hubo un tiempo donde no había nada absolutamente. Porque todas las cosas son creadas excepto Dios mismo. Así que, ¿cuánto tiempo pasó sin que hubiera nada más que Dios? Pues pasó una eternidad, y eso es algo difícil de entender, porque no tiene una forma de contabilizarse en nuestra mente, pero estuvo existiendo Dios por muchísimo tiempo. Y entonces yo dije, entonces ya entiendo por qué Dios tuvo que crear algo, porque se sentía solo. Por eso es que Dios quiso crear algo. Pero no es así, porque en verdad cuando vemos la revelación de su persona, entendemos que Él nunca ha estado solo. La soledad, en el concepto que nosotros la percibimos, no tiene nada que ver cuando hablamos de que es un solo Dios.
El hecho de que Dios ha existido como Dios en tres personas nos dice que Él siempre ha coexistido en la armonía de la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Él nunca ha estado solo en la forma que nosotros concebimos la soledad, y ha sido el único en la forma en que la Biblia describe su unicidad. Pero en relación a tener comunión consigo mismo, Él se basta a sí mismo. Dios siempre ha existido en esa perfecta comunión. De esta manera resulta fascinante que cuando Él creó a la corona de su creación al hombre, hecho a su imagen y semejanza, le puso el sello de su persona, de la deidad. ¿Sabe cuál es ese sello? ¿Sabe cuál es su firma? Él firmó esta obra de arte y se llama comunión. ¿Pero cómo lo hizo? ¿En qué forma le puso la comunión a la creación llamado ser humano? El hombre fue creado del polvo de la tierra, y el Señor sopló aliento de vida en su nariz, y fue el hombre un nefesh, alma viviente. Y encontramos ahí que la composición del hombre es espíritu, alma y cuerpo. Hay alguna posición que dice que solo es materia y espíritu o alma, que es lo mismo. Incluso ahí está bien también, es correcto. Parte inmaterial, parte material. Pero hay una esencia que tiene la composición del hombre que le hace tener comunión consigo mismo. Eso se lo puso Dios. El hombre en el estado perfecto, cuando creó a Adán y a Eva, cuando hizo al hombre, Dios lo compuso de tal manera que el hombre tenía una comunión consigo mismo, en cuerpo, espíritu y alma, es decir, en su razonamiento, en sus emociones y en su físico, en una armonía perfecta. Y podía interactuar consigo mismo de una forma completa y plena. Es el único ser que tiene la capacidad de poder interactuar, tener una introspección consigo mismo y parecer que está hablando, está hablando consigo mismo muchas veces. En una armonía como si estuvieras hablando con alguien más dentro de ti, pero eres tú mismo. No sé si alguna vez te has encontrado haciendo algo como, no, hombre, qué bárbaro, Alejandro, te excediste con esto que dijiste, ¿no? ¿Cómo se te ocurrió? Y nos regañamos, nos exhortamos y nos animamos a no volver a hacer aquello. En otras ocasiones decimos, oye, qué bien que lo hiciste, que ya era hora, hombre, ya te habías tardado, échale para adelante, y nos animamos a nosotros mismos. Y tenemos esa capacidad de poder tener esa relación en la conciencia con las emociones y la experiencia de nuestros sentidos. Somos seres que tienen la capacidad dada por Dios para disfrutar de una armonía individual en la medida que tengamos la comunión con Dios. El hombre funciona completo y pleno en sí mismo en la medida que tenga comunión con Dios. Porque ese es el sello del Señor. Si funciona bien, entonces el hombre está completo en sí mismo. Así estaba Adán en el huerto del Edén. Gracias. Pero ahí no termina la obra de Dios. Ese es el individuo. Después que Dios creó a esta creación que le llamó varón y le puso su imagen, el Señor siguió extendiendo su creación y entonces formó la familia después del individuo. La Escritura dice allí en los primeros capítulos, específicamente en el capítulo 1, cómo formó a la familia, y dice que tomó al varón y lo compuso de la manera que ya expliqué, y de su costilla tomó una de las costillas y formó una mujer. Varona, porque del varón fue tomado, la misma composición individual, pero ahora está extendiéndose en una comunidad social. Y entonces tenemos al varón, a la mujer, y les dio la primera orden: multiplicaos y fructificaos. Sojuzgad la tierra, llenadla. ¿Qué es esto? Hijos. Y la familia en el diseño de Dios original, como regla, es papá, mamá e hijos. Excepcionalmente, a algunos el Señor no les ha concedido hijos. Pero la regla, el diseño, estamos hablando de cuando Dios formó la familia, este es el propósito y ese no cambia: papá, mamá e hijos. Una unidad en la diversidad.
El sello de Dios en la Trinidad, el sello de Dios en la individualidad del varón y de la mujer, el sello de Dios en la familia. De la misma manera, la familia, papá, mamá e hijos, en armonía perfecta, tienen la capacidad de sentir la plenitud, de sentirse completos, de disfrutar de una armonía como nadie se la puede dar, en toda medida que tengan comunión con Dios. La comunión con Dios, entonces, es la firma de Dios en su creación, en el hombre, en la familia, y veremos también cómo es en la iglesia. Las familias luego conforman otra familia, la iglesia. Hay una oración maravillosa en Juan 17, conocida como la oración sacerdotal, donde el Señor ora por su familia, por sus hijos, por la iglesia. Y dice algo impresionante que tiene una conexión con esto que estoy explicando. Y el Señor dice: Padre, te pido por estos que me has dado, y especifica bastante claro que se refiere solo a aquellos que serán redimidos por su sangre, que han sido comprados. Y dice de ellos: Señor, te pido que así como tú, oh Padre, y yo, y es Cristo el que habla, somos uno, así también ellos sean uno con nosotros. ¿Sabe qué está diciendo? Así como tú, oh Padre, allí está Dios Padre, y yo, Dios Hijo. ¿Dónde está el Espíritu Santo? Ellos sean uno con nosotros. ¿Sabe cómo es que llegamos a ser uno con el Padre y con el Hijo? A través del Espíritu Santo. Y la iglesia finalmente, que viene de familias formadas por un individuo que Dios creó a su imagen, llegará a tener la comunión eterna del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿No es maravilloso eso? Hermanos, de eso se trata la familia. Ahí está la esencia de la familia. Por eso es tan importante entender al autor de la familia, el sello de firma en la creación llamada familia, y dónde está la clave para la plenitud de la familia. Y esto se llama comunión. La comunión es el sello de la familia, el sello dado por Dios de la familia. Porque Dios es el autor de la familia. Tú debes ajustarte a su diseño. Por eso es que el diablo pelea tanto y lucha contra la familia. ¿Y sabe qué hizo? Ahí está el diseño, ahí está la obra maestra, ahí está lo que Dios ha diseñado, perfecto, maravilloso, pero el diablo no se podía quedar así. Y encontramos entonces ahora lo que es la ruptura de la familia. Y esto nos va a enseñar, nos va a recordar, nos va a puntualizar dónde está el verdadero problema de nuestras familias hasta el día de hoy. Y encontramos entonces el primer ataque a la primera familia, allá en el huerto del Edén, capítulo 3 del libro de Génesis. Vaya por favor al libro de Génesis 3 y lea por favor esta porción específicamente, versículos 1 al 6. Y note lo que ocurre en la ruptura de la familia, porque allí también está el secreto para que entendamos y nos anticipemos y nos preparemos, porque como atacó allí, el diablo sigue atacando ahora. Vaya conmigo entonces a la lectura. Génesis 3, 1 al 6. Lea conmigo, por favor. Todos juntos, 1 al 6, dice la Escritura. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto, y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Y el diablo, hermanos, se dio cuenta de cuál era la clave. Cuando el diablo, hermanos, vio lo que Dios había hecho con el varón y cómo extendió su gloria en la familia y cómo pensaba trazar su plan para glorificarse en la familia de Dios, llenando la tierra de seres que representaran su gloria, Satanás estudió aquella obra y descubrió cuál era el secreto y atacó sobre eso.
El plan del diablo, hermanos, sobre la familia fue bien pensado. No debemos subestimar los ataques de Satanás, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre vosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Y aquí está una oportunidad de descubrir la estrategia que el diablo utilizó. Pero imagínense el diablo viendo cómo Dios hizo al hombre, cómo es que lo formó y le dio algo que él no tuvo cuando fue creado y era todavía perfecto. ¿Sabe cuál fue la diferencia entre la creación del diablo y la creación de Adán? Que cuando el diablo fue creado con piedras preciosas, dice Ezequiel, que fue creado con topacio, con cornelio, con piedras majestuosas como el ónice, el carbunclo, todo tipo de piedras preciosas, y la música estuvo dispuesta cuando se fue el día de su creación. Un ángel bellísimo, perfecto, más que todos, hasta que se encontró maldad en él. Pero ¿sabe cómo fue creado Adán? Del polvo de la tierra, barro. Pero el valor, por cierto, no está en la estructura. Hay algo que le puso al Adán y al diablo, a este ángel, no, la imagen de Dios. Hermanos, eso es precioso. ¿Quiénes somos para que Dios haya puesto su imagen en nosotros? Representando su carácter, su persona, aquí en la tierra. ¿Quiénes somos? Pero Satanás no iba a estar contento con aquello, y entonces planeó un ataque, y entonces estuvo estudiando, y él no fue arrebatado para ir a matar a esta creación que Dios acababa de hacer, ni fue para destruir los bosques y contaminar los ríos y acabar con el paraíso. Satanás pensó, ¿cómo le puedo hacer para destruir lo que Dios está intentando hacer? Y descubrió cuál era el secreto. Y este ataque, el diseño que Satanás utilizó, me recuerda a lo que hizo con las Torres Gemelas. Cuando ocurrió esta catástrofe, usted se acordará. Las dos torres más grandes del mundo y poderosas, imponentes, fueron derribadas, pulverizadas por un solo impacto de cada avión en cada una de ellas. El impacto fue estratégico, fue pensado y planeado, y con un solo impacto se derribaron. Así fue el impacto que Satanás hizo sobre la familia. Estudió el caso y se dio cuenta que la clave estaba en romper la comunión con Dios. Hermano, es lo mismo que sigue haciendo el día de hoy. Y Satanás se dio la tarea de venir con Eva, encontrando el punto débil de la creación para lo susceptible que era sus oídos, lo que iba a hacer Satanás, y le sedujo. Y entabló una conversación. Y le hizo ir en contra, sutilmente en contra de lo que Dios dice. Comenzó este ataque diciendo, ¿con qué Dios os ha dicho? Hermana, hermano, familias, tengan cuidado cuando esos pensamientos de las redes sociales, de la política y de la educación secular vienen a su mente, cuestionando lo que Dios dice en su palabra, diciéndole cosas como, con que en la iglesia te dijeron, con que eso te dijo el pastor, con que eso te enseñan allá. Cuestionando lo que la palabra del Señor dice. Esa es una evidencia de que el diablo está tratando de minar lo más glorioso que tiene una familia o un individuo en relación a Dios: comunión con Dios, conformidad a su palabra, apego a las escrituras. Y entonces Satanás viene y lanza este proyectil sobre Eva, y Eva eventualmente lo absorbe, y entonces el daño está hecho. Cuando Eva es seducida por sus sentidos, los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida, que por cierto es lo mismo que sigue usando el diablo hasta el día de hoy. En Primera de Juan se nos repiten las mismas cosas. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque el mundo pasa y sus deseos. Dice la Escritura la misma lista que usó acá en Génesis 1:1, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. No provienen del Padre, sino del mundo. Es lo mismo que usó el diablo para atacar al Señor Jesucristo en Mateo 6, allá en el desierto, lo mismo. Y hermanos, tenemos que estar alertas al respecto, porque una vez que Satanás hizo lo que hizo en Génesis 3 y rompió la comunión con Dios entre el hombre y Dios, prácticamente Satanás se echó a la hamaca, como decimos, y no tenía mucho más que intervenir
La mayoría de las cosas que representan una derrota en la familia tienen que ver con la falta de comunión con Dios. A veces ni el diablo tuvo nada que ver ya. Lo hizo antes y rompió la comunión con Dios. Y entonces se acuerda la consigna que Dios les había dejado cuando los puso en el Edén, proveyéndole de todas las cosas. Y les dijo, este es el árbol de la ciencia del bien y del mal. De este árbol no comerán, porque el día que de él comieran, ¿qué cosa? Ciertamente morirán. Así fue la ruptura de la familia. La muerte no es otra cosa más que separación. Es la ruptura de la comunión. Muerte física eventualmente llegaría, muerte espiritual, los que se han separado de esa comunión con Dios, y muerte eterna, los que terminan muriendo su muerte física, separados eternamente de Dios. Ese es el efecto del pecado. La paga del pecado es muerte. Bueno, Satanás dio un golpe duro y certero, y ahora tenemos la ruptura de la familia. Mire de qué manera afectó. Usted puede ver el desglose en Génesis capítulo 3, versículo 12, al varón. El varón había sido diseñado, mis hermanos, para representar el carácter de Dios. La provisión para la familia, la protección para su esposa, el amor incondicional, la comunión para representar cómo Dios administra este planeta en manos del varón, principalmente en relación a su mujer, amarla y proveerle. ¿Y saben lo que ocurrió? El esposo, a partir del pecado, a partir de ese proyectil del diablo lanzado a la familia, el esposo ahora constantemente refleja su pecado culpando a su esposa. Eso es algo que podemos vivir al día de hoy. Podemos verlo, hermanos. Viene desde entonces, y no es para echarle la culpa a Adán. Adán simplemente, representando la raza humana, cometió este pecado, y en Adán todos nacimos inclinados a ese pecado que voluntariamente hacemos. Y entonces la evidencia es cuando vino Dios a buscar a Adán. ¿Se acuerda lo que Adán responde? Adán le dice al Señor, cuando el Señor le dice, Adán, ¿dónde estás? Adán, ¿qué hiciste? Adán, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Porque Adán lo que empieza a hacer son puras excusas, a contestar puras excusas. Adán sabía lo que venía Dios. Adán recordó aquellas palabras, el día que de este árbol comieres ciertamente morirás. ¿Y saben qué hizo Adán en ese momento? ¿Dónde está el amor de ese varón que está encargado de proteger a su esposa? ¿Dónde está Adán, que tenía la consigna de representar el amor de Dios y la protección para su esposa? Cuando Adán escucha que Dios viene a pedirle cuentas y él sabe que viene a matarlo, lo que hace Adán es entregar a su esposa de frente y decirle, ¿sabes qué? Mátala a ella. Eso está diciendo, hermanos. Eso está diciendo, puede sentarlo, hermanos. Eso está haciendo Adán en su corazón. No ama a su mujer. De repente se le acabó el amor. Se volvió un egoísta. Y no solamente lo hace de una manera pensando en sí mismo, pero está atacando a Dios cuando dice, la mujer, culpando el medio que tú me diste al autor. Yo soy inocente. Ahora resulta que yo no te pedí mujer, que yo no la necesitaba, que para qué me la diste. Hermanos, eso lo sigue haciendo el día de hoy el varón que no tiene comunión con Dios. Eso es lo mismo que seguimos haciendo en cuanto nos despegamos de la relación con el Señor. Las personas que no conocen de Cristo, hermanos, no pueden amar verdaderamente. El mundo aprende a negociar, aprende a convivir, aprende a actuar, pero no puede amar. Hacen convenios sociales nada más y se esfuerzan por lograr una etiqueta social, pero nada más. Hermano, el hombre natural no puede amar por causa del pecado. Y usted y yo como cristianos varones debemos reconocer que si no tenemos una buena relación con Dios, no podemos amar a nuestras mujeres. Respectivamente, no estoy hablando de que cada quien puede tener varias. No puede amar a su esposa, hermano. No es algo de su propia voluntad. Es por eso que hoy en día, hermanos, está como el pan de diario en los hogares, el egoísmo de parte de los esposos, la desconsideración, el orgullo, la aspereza, la crueldad con las mujeres, con las esposas, hermanos.
ásperos con ellas, exhibiéndoles a veces con otras personas, ridiculizándoles, haciéndoles chistes y faltándoles al respeto y disfrutando de hacer aquello. Y siempre la reacción carnal, tratando de decir, es que ella, es que no hizo, es que no dijo, es que no me atendió, es que a ella fue la que se le olvidó. Y sacamos a la mujer en una excusa constantemente, hermanos. Solamente digo esto como ejemplo, para que usted vea de dónde viene realmente el origen. Es del corazón caído, de nuestro pecado impregnado en este cuerpo de muerte. Por eso, hermanos, necesitamos comunión con Dios. Cada esposo, cabeza de familia, fue afectado por el pecado el día que Satanás logró romper la comunión con Dios. Y se mantiene trabajando Satanás en que usted no tenga comunión con Dios. Y lo sigue intentando cada día con cada esposo, en cada familia, hasta el día de hoy. Y algunos hermanos están intentando, algunas esposas están intentando cambiar a sus esposos de formas, por obras, por responsabilidad, por deber. Pero ese no es el camino. Si su esposo no tiene comunión con Dios, olvídese, hermana, que él la puede amar. ¿Sabe qué debe hacer, hermana? Orar para que su esposo conozca al Señor. Orar para que su esposo ame al Señor. Orar para que su esposo conozca la Escritura. Pase tiempo con el Señor. Medite en ella. Orar por su corazón y su relación con Dios. Porque si no lo hace, no va a poder amarle. El hombre, entonces, la principal evidencia de su caída hasta el día de hoy es la falta de amor a su esposa. Con eso se batalla. Ese es el deber más grande que tenía, lo perdió por causa del pecado y no puede amar a su esposa. Sepa, hermano, si usted es sincero, se va a dar cuenta que muchas veces se levanta y no ama a su esposa. No se lo dice, pues no sería prudente, pero no la ama. No siente que la ama. Hay muchos días que usted quisiera no estar con ella. Y tal vez se preocupa en un intento de mejorar las cosas y dice, no, tengo que amarla, y empieza a hacer cosas por ella, pero todavía no siente nada. Y no va a sentir nada. Y si quiere seguir ese camino, se va a cansar y podría terminar rompiendo su matrimonio por la frustración de no poder amarla. Pero ¿sabe qué pasa? Ese no es el camino para amarla. El camino para poder amar a su esposa, hermano, es amar al Señor. Es buscar al Señor. Es caminar con el Señor. Es depender del Señor y clamarle al Señor y decirle, Señor, yo quiero conocerte más. Señor, yo necesito de ti, Señor. Arrepentirse, hermano, de la falta de comunión con Dios. Porque solamente entonces podrá usted amar a su esposa. Y hermana, le recuerdo, ore porque su esposo ame primero a Dios. No ore porque él ame a usted. No puede hacerlo así. Tiene que amar primero a Dios. Esa deberá ser su oración. Pero mire la consigna que el pecado dejó a la mujer. Eso fue al varón. Y cargamos con eso hasta el día de hoy. La mujer. Génesis 3:16, segunda parte. Génesis 3:16b, la segunda parte. Lea conmigo desde donde yo comienzo la lectura, segunda parte del versículo 16. Lea. Tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. ¿Qué es eso? Mira, este es uno de los pasajes que he encontrado que más confusión causan en su interpretación. Algunos ni acaban entendiendo qué significa esto. ¿A qué se refiere? Tu deseo será para tu marido, está diciendo, y hay otras traducciones más claras que lo que está diciendo es, tendrás un deseo de dominar a tu marido. Y él se enseñoreará de ti. Incluso algunos comentaristas afirman que él no se refiere al marido, sino al deseo de dominar al marido. Cualquiera de las dos que sea. El énfasis está en el deseo de la mujer para dominar al marido. Y no poder hacerlo. Hermanas, esto hasta el día de hoy no se puede negar. Es una evidencia del pecado que dejó la ruptura de la comunión con Dios. Las esposas desde entonces, las mujeres casadas desde entonces, tienen un deseo natural caído de dominar al marido. Las más seriecitas tienen el deseo de dominar al marido. Las más calladitas, las que tienen cara de piedad. En el fondo, hermanos, sepan, porque la Biblia así lo declara, tienen deseo de dominar a su marido. Algunas lo hacen con la mirada, sin palabras.
Otros lo hacen con el silencio y el marido ya sabe, híjole, está muy seria, no me habla, ¿qué tendrá? Ya sabe lo que tiene que hacer. Otras lo hacen con gritos, con amenazas, pero todas tienen la punzada de dominar al marido por naturaleza carnal pecaminosa, y eso no se puede quitar a menos que tenga una buena relación con Dios. No se puede. Y ahí está el marido tratando de cambiarla y tratando de que no sea así como es, y llevándola al pastor y que vaya a la iglesia para que se la arreglen. Así no funciona. Esto viene del corazón que ha perdido la comunión con Dios. Hermanas, no hay manera de poder sujetarse al marido. No hay manera de poder someterse gustosamente si no es sometiéndose primero a Dios. Sometiéndose al Señor por medio de la palabra, por medio de la oración, por medio del arrepentimiento, por medio de la súplica, reconociendo que están en pecado y diciéndole al Señor, reconozco que mi corazón quiere dominarlo. El deseo es tan profundo por causa del pecado que a veces no se dan cuenta, hermanas, que están haciendo eso. Esas expresiones de, es que deberías de hacer esto, es que ya te dije que no era así. Pues haz lo que quieras. No es cierto, no está queriendo que haga uno lo que quiera. Es una forma de decir, ya sabes lo que tienes que hacer, y si no, ya sabes cómo te va a ir. Estas cosas, hermanas, que sabemos en el corazón, que eso es algo que no se puede controlar. Hay una solución y la veremos más adelante, pero sepa que esa es la lucha más antigua que hay. La falta de amor de parte del marido y la falta de sujeción de parte de la esposa. Con eso se sigue batallando hasta el día de hoy. Es la marca del pecado por falta de comunión con Dios. Pero ahí no termina todo. El tercer elemento de la familia son los hijos. Vaya al pasaje que acabamos de leer, pero la primera parte, Génesis 3, 16:1. Génesis 3, 16:1. Lea conmigo la primera parte, todos juntos, ahora sí, si están en Génesis 3, 16:1, dice la Escritura, multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos. Hermanos, los hijos, que eran la bendición más grande que Dios le había dado como pareja al matrimonio, por causa del pecado, se convierten en la maldición más grande. Lo que está diciendo aquí es que los hijos siempre causarán dolor desde su nacimiento. Lo que está diciendo aquí es que los hijos dolerán toda la vida. Algunos piensan que la consigna de este pecado fue solamente que la mujer antes no tenía dolor en su parto y ahora por causa del pecado va a dolerle en el parto. No, hermanos, eso no es lo congruente con toda la Escritura. Tanto que ni siquiera se describe el primer parto de Adán, de Eva con sus primeros hijos. No se describe. No vemos ahí la descripción de cómo Eva gritaba por el dolor de su primer nacimiento. No es eso. El dolor del parto solo es un recordatorio de esta consigna del pecado por causa de haberse roto la comunión con Dios. Y los hijos desde que nacen duelen y duelen toda la vida. Lo que sí se describe en la Biblia de los primeros hijos en relación a sus padres es la muerte de Abel a manos de su hermano Caín. Qué doloroso habrá sido eso. No hablamos de dolor físico. Hablamos de dolor del alma. Ese que no se cura con medicamento. Ese que te consume. Te abraza y sientes morir. Y no lo puedes controlar. Las lágrimas más amargas en la Biblia están en relación a hijos. Los dolores más profundos en las entrañas de los padres están en relación a hijos. Puedes verlo en la Escritura como testimonio de una y otra vez a personas como la que acabamos de citar, Adán y Eva, sufriendo por la muerte de su hijo Abel y agonizando por la falta de arrepentimiento de su hijo Caín. Y así encontramos a un David llorando por su hijo que está agonizando y él no quiere ni comer.
hasta que finalmente muere. Luego este mismo David encontramos clamando por su hijo Absalón, que se había rebelado contra él. Y el día de su muerte, en lugar de celebrar la victoria, clamaba con agonía: Absalón, Absalón, hijo mío, Absalón. Nos recuerda a tantas madres y padres clamando por su hijo drogadicto o borracho o en la cárcel, sabiendo que lo merece, pero es su hijo y nada puede hacer. Los dolores más grandes, las tristezas más profundas en la Biblia están en relación a un hijo. El padre del hijo pródigo, añorando el regreso de su hijo. El mismo Dios viendo morir a su hijo. Su madre María a los pies de su propio hijo por causa del pecado. Semejante a estos relatos, hermanos, se escriben cientos de historias en la vida cotidiana y muchas de esas las está viviendo usted. Los hijos duelen toda la vida. Eso nos lleva a considerar, hermano, la respuesta de Dios ante la profunda necesidad de la familia. Porque Dios es el autor de la familia. Tú debes ajustarte a su diseño. Tú tienes que ver qué dice la Escritura acerca de tu familia, mi hermano, mi hermana, y poder ajustarte y decir qué necesito hacer, en dónde está la falla que yo estoy viviendo. No es en mis obras, no es en mi voluntad, no es en lo que yo quiero imponer, es en lo que Dios dice. Me falta comunión con Dios. Padres angustiados por sus hijos, esposas pidiendo al pastor que hable con su esposo, esposos tratando de cambiar a sus esposas. ¿Y saben qué no estamos haciendo? Doblar nuestras rodillas y reconocer que hemos fallado delante de Dios, que nos falta caminar con Dios, que necesitamos nosotros primeramente amar profundamente al Señor. Necesitamos arrepentirnos de muchas cosas, hermanos, porque no podemos nosotros producir ese amor, ni esa sujeción, ni ese honrar a los padres. No hay nada que podamos hacer en nuestras propias fuerzas, y es donde entra el rescate de la familia. El rescate de la familia es Cristo, hermanos. La raíz es Dios. La ruptura es la serpiente, el rescate es Cristo. La respuesta de Génesis 3 se encuentra en Efesios 5. Gloria a Dios por ello. En Génesis 3 se prometió el Salvador, lo que llamamos como el protoevangelio, donde se prometió que la simiente de la mujer un día aplastaría la cabeza de la simiente de la serpiente, que estarían en guerra, la simiente de Satanás con la simiente del Señor Jesucristo. Y finalmente encontramos esta solución nuevamente y únicamente en Cristo. Efesios 5, todo ese capítulo y parte del 6 básicamente es la victoria de Cristo recuperando la familia afectada por el pecado. Si usted encuentra, versículo 21, encuentra esta frase declaratoria como sello de la solución divina: someteos unos a otros en el temor de Dios. Esposo, sométase a Cristo. Esposa, sométase a su esposo. Hijos, sométanse a sus padres. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Usted va a notar constantemente como al Señor, como al Señor, como a Cristo. Esa es la clave. Recuerden lo que sucedió en el Edén. La esposa no se puede sujetar al marido. La esposa se sujetó a la palabra de la serpiente. El marido se sujetó a la palabra de su mujer. Y los hijos se sometieron a sus propios deseos y concupiscencias. La sujeción solamente es posible cuando se somete al Señor. Hermana, usted necesita someterse al Señor. Y puede hacerlo a través de Cristo. Sin Cristo no se puede someter a la palabra de Dios, porque la carne no se sujeta ni tampoco puede a la ley. Entonces, cuando Cristo viene,
Cuando una persona, hermanos, cuando una mujer ha sido tocada por el Evangelio, cuando Cristo verdaderamente alcanza a una mujer, a una casada, entonces va a encontrar una verdadera restauración de adentro. Dejan de manipular, dejan de imponer, dejan de dar órdenes. Y ahora, hermanos, de repente escucha al esposo que la mujer sugiere genuinamente, opina verdaderamente, da consideraciones transparentemente, sonríe gozosamente. Están apoyando al marido incondicionalmente, escuchan literalmente, oran por el marido conscientemente, hacen gustosamente lo que ellos dicen en lugar de usurpar su autoridad. Parece algo increíble. ¿Qué le sucedió? Está en Cristo esa mujer. Está en Cristo. Esa cristiana que se había alejado del Señor, que estaba perdiendo su comunión con Dios, que no lee la Biblia, que no asiste a la iglesia, que ya no ora. La primera evidencia es que no se va a sujetar a nadie. Pero cuando empieza a ceder a la autoridad que Dios le ha puesto, es una evidencia del Evangelio que le está tocando y transformando. Hermanos, estamos viviendo tiempos peligrosos, tiempos tan violentos espiritualmente hablando. ¿Usted cree que fue una casualidad ese movimiento que ha ido creciendo y envolviendo a esta sociedad llamado feminismo? Hermano, es una estrategia del diablo que ha ido minando familias, instituciones y naciones completas con una bandera: defiende tus derechos. Nadie te debe decir qué hacer. Tú no necesitas un hombre. Y ha trastornado los sentidos y ha alterado las verdades y ha confundido a las personas con un propósito de fondo: no sujetarse a la autoridad de Dios. Ese problema no se resuelve con marchas contra los que marchan en contra de la autoridad. Ese problema se resuelve con estar en Cristo. Se resuelve con el Evangelio. Se resuelve con tener una relación con Dios. Y entonces esta mujer va a caminar con el Señor como lo hacía en el Edén. Va a tomar tiempo en oración. Va a disfrutar en su casa, haciendo lo que el Señor le ha dado, o en donde sea, sujetándose a la autoridad del Señor primeramente, asumiendo su rol gozosamente, disfrutando de lo que Dios le ha dado. Y entonces es una mujer que será verdaderamente libre y que estará cumpliendo su papel delante de Dios y en su hogar, y traerá un beneficio a la familia. Y el esposo no tiene que hacer algo para que esto suceda. En su corazón lo hace el Señor. No somos llamados, maridos, a sujetar a nuestras mujeres. Somos llamados a amarlas. El mandato en la Escritura no es sujeta a tu mujer. El mandato para ellas es sujétate a tu marido, como al Señor. Y quiero enfatizar, como al Señor. Porque ahí está la clave. Esta no es una lucha de poderes como la hemos llevado, como la sociedad la está enfrentando. Esta es una lucha contra el pecado. Los que se desvían del diseño de Dios no están luchando contra el otro género, están luchando contra Dios. El machismo y el feminismo son peleas equivocadas. Ninguna de las dos cosas es diseño de Dios. Y la solución no está en ganarle al bando contrario, sino es en tener una relación con Dios. Luego pasamos a los hijos. Los hijos, por primera vez en Efesios 6:1, dice la Escritura: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre. Es un mandato que es posible, antes no era posible. Hermanos, los hijos por naturaleza no se sujetan a sus padres. No esperen, padres, que sus hijos se sujeten genuinamente si no son creyentes. No pueden hacerlo, no pueden honrarlos. Hablo de honra, perdón, dije sujetarse. Aquí la palabra y el énfasis de obedecer es honrar. No solamente es cumplir, porque ellos aprenden a negociar. Estoy hablando de hijos que verdaderamente honran a sus padres. Eso solo es posible por medio del Evangelio. Por medio de que ellos tengan una relación con Dios. Lo primero que deben hacer los padres respecto a sus hijos, hermanos, es orar para que sean alcanzados por el Evangelio. Y luego que crezcan en el Evangelio. Que conozcan más y más del Señor.
que se expongan a la palabra de Dios. Por eso es tan importante la iglesia, hermanos. Por eso es tan importante los devocionales familiares. Por eso es tan importante mantener conexiones con otras personas espirituales. Para que ellos, hermanos, los hijos, puedan ir transformándose de adentro hacia afuera por medio del Evangelio. Hijos, obedeced en el Señor, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre. Solamente pueden hacerlo en el Señor. Usted les puede imponer y ellos se pueden sujetar, pero el día que crezcan y ejercen su voluntad, se le van a ir. En cambio, usted puede orar por ellos para que conozcan al Señor, orar para que vengan a la iglesia, compartirles la palabra del Señor y dejar que Dios obre. No hay otro camino. Solo así ellos podrán tener esas reacciones que tanto satisfacen a papá y a mamá, de honrarlos, de servirles, por amor al Señor. No porque quieren un permiso, no porque están tratando de sacarles dinero, sino por amor al Señor. Eso solamente lo puede hacer el Señor. Y es posible por medio del Evangelio. Hermano, lo que estoy tratando de decirle es que lo que usted necesita, lo que su esposa necesita, lo que sus hijos necesitan, es una relación con Dios. Y si vamos a pedir algo, que sea eso. Si vamos a interceder por alguien, que sea por eso. Y si vamos a cambiar algo, que sea comenzando con nosotros por eso. Los padres, vosotros padres, como padres, ya no como esposos, como padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino más bien criarlos en disciplina y amonestación del Señor. No como a ti se te ocurra, hermano o hermana. No en tus métodos que te funcionaron a ti antes, porque así te los inculcaron a ti, pero nada tenía que ver con Dios. No, tiene que ser en la amonestación del Señor. En esa manera es que los padres ahora pueden ser buenos padres, cuando ponen los métodos bíblicos. Cuando no es un extremo u otro, o les doy todo lo que yo no tuve, o los castigo porque eso me hicieron a mí, por cualquier cosa. No, amonestación y disciplina del Señor. Es decir, instrucción, amor, afecto, disciplina, pero todo de acuerdo a la palabra de Dios. El pecado produjo padres egoístas, orgullosos, descuidados, pero el Evangelio produce padres amorosos, cuidadosos, entregados, sacrificados. Y lo único que necesitamos, hermanos, está al alcance de nosotros. Es el Evangelio, es Cristo. No hay otra forma de hacerlo. Y lo que quiero dejarle en esta noche es que usted piense en ese problema que tanto problema le causa, tanta angustia le causa. Muy probablemente tiene que ver con la vida de su esposo, con la vida de su esposa, con la vida de sus hijos, hijos con las vidas de sus padres, en relación a sus pecados, en relación a lo que hacen o no hacen, y están tratando de cambiarse unos a otros, o ya se dieron por vencidos y dicen no hay nada que hacer y este hogar es un desastre y ¿qué puedo hacer? Hermano, llévese hoy una sola cosa. Porque Dios es el autor de la familia. Tú debes ajustarte a su diseño. ¿Y sabe cuál es el sello de la familia? La comunión con Dios. Si tan solo cada miembro de la familia hoy se va con una consigna personal: necesito tener comunión con Dios. Yo necesito pedir porque mis hijos tengan comunión con Dios. Necesito pedir porque mi esposa, mi esposo tenga comunión con Dios. Ore por eso, empezando por usted. Y entonces Dios obrará, porque ese es el diseño de Dios para la familia. La raíz de la familia es Dios. La ruptura de la familia fue la serpiente. El rescate de la familia es Cristo. Porque Dios es el autor de la familia, tú debes sujetarte a su diseño. Padre, gracias por este tiempo, por tu palabra. Gracias, Señor, porque podemos tener acceso a la restauración. Pero ayúdanos porque nuestro corazón se endurece, Señor, y solo tú puedes ablandarlo. Yo te ruego, Señor, esta noche, por cada familia, que tú les alcances, les convenzas, les atraigas a ti, Señor. Les muestres el poder que tienes para transformarles. Señor, haznos otra vez desear esa comunión dulce contigo y enfocarnos en lo que nosotros primeramente tenemos y necesitamos de ti. Y que nuestra preocupación por nuestros hijos y esposos y esposas sea la comunión contigo. Te ruego, Señor, que obres en ese sentido, que nos despiertes a esa realidad y necesidad
y que tengas misericordia de nosotros. En el nombre de Cristo. Amén. Que Dios les bendiga. Que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones.